Afouteza Podcast, el podcast más insólito sobre el Celta, el celtismo y el fútbol en general. Tenemos con nosotros a Ángel Prado, de Comando Celta, que nos va a dar también su opinión sobre la campaña de abonados. Ángel, gracias por estar ahí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, 4 preguntas muy básicas. La primera que te voy a hacer, ¿qué sensaciones generales te transmite la campaña de abonados tal y como la ha presentado el club? Y bueno, ¿qué opináis desde Comando Celta un poquillo de lo que se ha propuesto en esta campaña? La verdad es que esta campaña me parece muy acertada. La verdad, yo pensaba que iba a ser un aumento mucho mayor en lo que eran las renovaciones de los abonos, pero al final la mayoría nos salen un aumento de 5 o 10 euros, más luego lo que sería el suplemento de Europa. Y me parece también acertado que separen las dos cosas, porque mucha gente, a lo mejor por los horarios de Europa, no puede asistir. Entonces, esa opción de no tener que cogerla, perdón, de una forma obligatoria, me parece muy buena idea, la verdad. Es algo que a la mayoría les parece muy acertado. De esta campaña, aspectos que destacarías positivos y también desde Comando tenéis alguna perspectiva de algo que pudiera ser mejorable con respecto a esto. La verdad es que me parece muy buena, en principio muy buena. No veo algo que necesites mejorarla. Como mucho, aumentar un poco el plazo del periodo de renovaciones, porque queda un poquito ajustado, a lo mejor darlo hasta finales de mes en vez de tan corto el plazo, pero viendo la respuesta que hay por parte de la mayoría de los socios, al final el plazo va a sobrar. Sí, porque de hecho estaban hablando de que estaban casi ya en el 75% de renovaciones en el día de hoy. Sí, la verdad es que va todo muy, muy rápido. La mayoría ya el primer día vamos a renovar ya a toda prisa. Y este año, a diferencia de otros años, la página fue perfecta, que muchas veces el primer día era una locura intentar entrar. Y este año fue perfecto, la verdad, muy, muy bien. Muy bien. No, me sonrío por lo de la página porque hace años yo trabajé en ella. Y créeme que no nos llovía precisamente halagos. Vale, vamos con el tema. Tercera pregunta que tenemos también para la gente de Comando. La campaña, ¿responde a expectativas o necesidades del aficionado? ¿Cómo lo veis desde vuestra perspectiva? Yo creo que responde bastante bien a lo que se necesitaba para esto. Fue muy rápida, eso también es cierto, para no dejar perder todo el espíritu que llevamos de esta campaña. Fue muy rápida y la verdad es que me parece muy acertada y creo que lo están haciendo bastante bien. En principio yo lo veo bastante bien, cómo está hecha esta campaña. La explicaron aparte muy bien, David la explicó muy bien y la gente en principio está muy contenta con lo que es esta campaña de renovación. Y la última, y así no te robamos más tiempo, que sabemos que tienes poco. Impacto que puede tener la campaña en el ambiente de Balaídos y en el sentimiento, este sentimiento tan exorbitado que tenemos últimamente, o tan maravilloso, yo lo consideraría maravilloso, ¿no? El sentimiento de pertenencia, ¿no? Que últimamente, que en los últimos años nos faltaba. ¿En la campaña crees que puede aumentar ese sentimiento de pertenencia al celtismo, que va a ayudar en este aspecto? Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque ahora mucho lo que hacemos es compararnos con otros equipos que están en situaciones similares. Y comparando unos precios con otros, los precios que tenemos aquí son casi un regalo comparando con el resto. No es algo que digas que es imposible de permitirte para un equipo europeo hacerte socio. Entonces yo creo que va a seguir aumentando ese sentimiento de no me quise aprovechar de vosotros ahora que estamos en Europa y para que quiero que sigamos todos unidos. La verdad que en esa parte también acertaron bastante.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Ángel, perdona, por habernos atendido, que sé que en medio de una semana sacar tiempo pues es muy complicado. Y bueno, y gracias por darnos también la opinión desde la parte de comando, que es una peña, como decimos nosotros, de las que tienen más caché en Balaídos, por decirlo de una manera. Y nada, agradecerte una vez más tu disponibilidad para estas preguntas. Nada, muchas gracias a vosotros por querer saber nuestra opinión.